Buenas noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Estamos empezando el año y ya hay mucha actividad cultural tanto a nivel local como regional, nacional y desde luego mundial. Entonces la directora próxima a ceder su cargo del Museo de Arte Moderno de Bogotá hace alusión a ese tipo de actividades que se inician con mucho ímpetu, diría ella, y se refiere a esos temas de la siguiente manera. El año 2024 empezó activo en materia de arte. Las ferias se celebran en todo el mundo, en distintas épocas del año. Tanto los participantes como el público entran a una fuente asombrosa de energía artística, de creatividad y pasión. Para quienes aprecian el arte y sus diferentes manifestaciones, visitar esos recintos es de gran importancia, pues el ambiente mismo y lo que se encuentra aportan y llenan los sentidos de emoción, curiosidad y análisis. Son un excelente termómetro de la actividad creadora y del mercado del arte, teniendo la positiva coincidencia de que en sus espacios expositivos se dan cita a los artistas, los coleccionistas, los gestores culturales y el público en general. Es toda una fiesta alrededor de la expresión artística y en algunos casos con sus protagonistas. Bueno, ahí se refiere a varias actividades, pero yo quiero referirme especialmente a lo que ha ocurrido en Chía. Entonces aquí tuvimos la posibilidad de entrevistar a Humberto Betancourt, quien iba a lanzar 2 libros. Uno en el que él era el autor solitario, que es un libro que se llamó La Huelga, y otro en el que hay una compilación de 5 autores de cuentos cortos. Y ayer estuvieron en el lanzamiento, efectivamente, nos invitaron, allá fuimos, una actividad muy concurrida en la Biblioteca Ocaviga, más de 50 personas. Me parece que estuvo buena la presentación, en la medida en que se entrevistaron, se leyeron algunos datos de las hojas de vida de cada uno de los autores y posteriormente se les hicieron preguntas acerca de lo que se acostumbra con un autor, cuál ha sido su proceso creativo, cómo fue esa relación con el ilustrador, qué cuento fue el que ilustró, y después le dieron participación al público, que me parece muy importante, preguntas inteligentes, muy relativas al tema, parece que si hubieran leído los libros, entonces eso está bien, que la gente lo haga con conocimiento y con mucho interés. Entonces resultó al final con un coctelito, un vinito, unos pasabocas, y sobre todo que hay oportunidad de hacer una conversación más informal que en el evento propiamente dicho con los autores. Entonces se relaciona uno, dice qué fue lo que más le llamó la atención del libro o de las respuestas a las preguntas del público, y eso está bien, me parece que hemos avanzado en eso de la participación ciudadana y sobre todo en asuntos de arte que a veces son un poquito distantes al común de la gente, pero entramos a hablar qué es un cuento corto, qué es un cuento lésbico, qué es un cuento erótico, qué es un cuento que ellos llaman de carácter de mucha ficción, en la que hay mucha creatividad. Entonces todo eso es válido en esta época y la gente se está interesando en esas clasificaciones de cuentos cortos, a veces cuentos largos que parecen una novela corta. Y la novela, pues claro, Humberto estuvo aquí y nos dijo que era la novela, una huelga que empieza en Barrancabermeja, de un señor que nunca se imaginó que fuera a trabajar en Ecopetrol porque fue un erradicado por la violencia. Entonces trata muchos temas en la novela. El desplazamiento forzado a que se vio sometido lo ubica en Barrancabermeja, encuentra a alguien generoso que le ayuda a reunir los requisitos para vincularse como obrero raso en Ecopetrol, lavando unos tanques que con alto riesgo, eso
sueltan unos gases y hay que estar preparados para eso. Pero consigue una mujer que lo motiva a estudiar, a superarse. Usted tiene que salir de ese tanque para otro cargo. Y lo motiva a tal punto que llega a terminar bachillerato y después seguir estudiando. Y en esa sí todo el mundo le ve el interés que tiene y llega a ser el presidente del sindicato de la USO, la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol en Barranca Bermeja. Y después viene el problema de la huelga, la represión, y la vida continúa. Ahí el autor dice, no es bueno que le contemos a la gente qué pasó al final, porque la pregunta del millón es eso, ¿cómo termina la novela? Dice, no, pues lean la novela, me parece que va. Y al final resultó buena la estrategia porque la comunidad que asistimos, casi todos compramos libros, o sea, más de 50 personas, y yo creo que se vendieron unos 50 libros. Pues unos compraron los dos y otros que ya teníamos el primero de los cuentos compramos La Huelga, pero muy generosamente después había un lugar para la firma de libros, ¿sí? Intercambiar alguna conversación relacionada con los temas de los cuentos, por ejemplo. Y entonces eso me parece que eleva el nivel cultural de la gente, infunde confianza y como que dan ganas de volver a otro evento. Y cuando digo otro evento es porque el 6 de marzo es el cumpleaños de Gabriel García Márquez. Entonces vamos a lanzar un libro póstumo del autor en el que habla de En agosto nos vemos. Y aprovechamos para hablar de Gabo, de todas las obras del Otoño del Patriarca, del Coronel no tiene quien le escriba, de la crónica de una muerte anunciada, de la misma 100 años de soledad, que según los entendidos es la obra cumbre. Y aprovechar para familiarizarse con él, las relaciones con Álvaro Mutis, con Carlos Fuentes, con el mismísimo Julio Cortázar, con Carmen Balcells, hacer un recuento de esas relaciones que tienen los autores con sus agentes literarios, con sus editoriales. Y entonces, porque muchas veces la gente no entiende cómo es el procedimiento, que Pedro Páramo y el Llano en Llamas, y le dijo, mire, para que aprenda a escribir. Y realmente Gabo lo agradeció después, dijo, aprendí muchas cosas. Hasta las frases, hay unas frases que dicen que casi que son plagio. No, uno lee mucho, ayer decían los escritores, uno lee mucho y se le queda algo en la memoria y lo recuerda, que a veces le cambia un poquito la visión y para no ponerle comillas o poner un pie de página explicando que se trata de tal o cual autor que está citando ahí en su novela. Pero ellos son muy creativos, entonces por eso se demoran. Vi una entrevista a Pilar Quintana, de autora de una novela, La perra, que acaba de ser traducida al japonés, con Margarita Vidal, y ella decía, mire, esa novela me la craneé casi que desde muy joven, y yo la tenía pensada, pero cuando me dije, esto hay que escribirlo ya, me gasté 6 meses. 6 meses escribiéndola, y después 2 años corrigiéndola. Decir, bueno, ya está lista para que vaya al corrector de estilo, al editor, y que alguien me ayude a promover la novela, un agente literario. Entonces, la gente, porque es que uno piensa que escribir es, sí, tener una idea y ponerla en blanco y negro sobre ese papel en blanco que es tan complicado, llenar. Pero después de que uno tiene la idea y escribe la primera frase, el primer párrafo, ahí viene creando los personajes, el ambiente, y se dan las cosas, como dicen los futbolistas. Entonces lo que queremos es eso, el miércoles 6 de marzo, cumpleaños de Gabo, lanzar el libro y hablar un poco, hacer una especie de tertulia alrededor de Gabriel García y su obra. Y después habrá muchas cosas.
pero también llama la atención un artículo que encontré de Marta Sen, una soprano colombiana que tuvo mucho éxito, especialmente con la ópera Carmen. Y ahora se extraña que le hayan cambiado la escenografía, pero lo hace con tal pasión que a uno le interesa mucho qué es lo que ella hizo cuando cantaba Carmen en una bodega donde unas mujeres habaneras cogían las hojas de tabaco, las enrollaban, que hojas sometidas a un proceso, porque eso las bañan en ron, en licor, en unas especies, de tal manera que queden con buen olor y buen sabor a la boca cuando el fumador de tabaco lo hace con ese gusto que a uno le da gusto verlos fumando. Pero entonces miremos con qué pasión habla de Carmen Marta Sen. Sin mirarme más de la cuenta en el espejo del ego por haber representado a esta femme fatal durante décadas en distintos escenarios internacionales, comparto una sensación particular al ser ahora parte de un público de más de 200.000 personas presentes en el mundo entero, una producción que resiste diversas opiniones. Sobresale la calidad musical de los artistas a partir de la orquesta misma dirigida sin tacha por Daniel Rustioniani. Coros de admirable colorido, los solistas vienen de diferentes países, lo que se nota en sus acentos al cantar el francés, con niveles impecables de interpretación vocal y actoral. Ambas exigencias de la obra para ser disfrutadas a plenitud. Y ahí viene como el regaño. Se toma un riesgo dramático al trasladar al futuro del argumento clásico de una historia que sucede en Sevilla en 1820, del pueblo gitano de castañuelas, panderetas, toros y toreros, como lo imaginó el propio Bizet, que jamás estuvo por esos lares ibéricos. Se muestra un barrio marginal ubicado en una ciudad industrial americana donde imperan la violencia y los vicios. Sin embargo, la propuesta de la directora británica de escena Carrie Cronner es coherente de principio a fin y acerca al público a la esencia de la obra. El folclorismo de casi 2 siglos atrás no le interesa. La libertad, que es el mito por representar, está atrapada entre la miseria humana y la inteligencia artificial. La fábrica de tabaco es una fábrica de armas. Está atrapada entre la miseria humana y la inteligencia artificial. La fábrica de tabaco es una fábrica, sin empleo los soldados, una caterva de corruptos. La taberna de Lilas Pastia, el remolque de un gigantesco camión cuya sombra sucede lo perverso. A cuya sombra sucede lo perverso. Las montañas inexistentes y los gitanos, en vez de montar a caballo, van de pie en destartaladas camionetas. Tierras cultivables que hay que respetar, pero la obra de todas maneras es esencial. Entonces, en el caso colombiano, le decía el director de la Sociedad Geográfica de Colombia al geólogo: hola, pero si ahí están unos emberaca tíos, ¿qué vamos a hacer? Dijo: mire, las minorías no pueden entorpecer los deseos y los intereses de las mayorías. Entonces hay que, pues no desplazarlos, pero sí pedirles permiso, y como dicen las notas previas, para que ellos se enteren y también disfruten y se beneficien de esas obras, de tal manera que haya empleo, que haya primero reconocimiento de su cultura y la permanencia de la cultura, pero que también permitan que pasen las grandes obras que necesita el país para su desarrollo. Entonces hay que conciliar los intereses tanto de los indígenas, los emberás, cativos, los ingenieros, la comunidad. Se justifica o no hacer la obra, cuánto vale, el país está en condiciones de financiarla, hay que
endeudarse, en fin, pero todo eso se puede, todo eso es cultura y todo eso hay que hacerlo, pero la vorágine es una forma de decir, el autor, José Eustacio Rivera, fue miembro de una comisión para definir los linderos, los límites, las fronteras de Colombia y Venezuela, y aún Brasil. Entonces, para eso hay que ir allá y medir, mirar si hay un accidente geográfico que sirva de lindero para no tocar tan burdamente como esa pata del Amazonas, que fue una línea vulgar ahí para regalarle a Brasil algo que una persona que seguramente no conocía la zona y el presidente le dijo, bueno, pero ¿qué es lo que está pidiendo Brasil? Dijo, no, un pedazo de tierra allá. ¿Y qué hay? No, culebras y zancudos, porque somos muy superficiales, pero Brasil al año estaba explotando oro, uranio, coltán y de pronto hasta diamantes. Pero no tenemos la inquietud de que el territorio no solamente es lo que se ve por encima, sino que hay cosas, puede haber petróleo, el caso de Venezuela y Guayana peleando por el Esequibo, que es un pedacito de 80.000 kilómetros cuadrados, pero que tiene petróleo, tiene oro, tiene coltán, tiene uranio. Es una selva, sí, pero por debajo hay una gran riqueza. Entonces ahora sí que descubrieron que están peleando. Por eso es tan importante leer, porque a veces uno se vuelve como agresivo y diciendo a la gente hay que leer. Si uno lee un libro, está viviendo dos vidas, un personaje principal de la novela, del cuento, y si lee 10, pues son 10 vidas que le aportan a uno mucho conocimiento. Este señor, por ejemplo, describe muy bien el territorio. Entonces la idea es leer en voz alta, hacer una convocatoria para que los artistas plásticos de Chía puedan pintar el retrato de José Eustacio o los paisajes que él describe también, o Arturo Cova, o el Catire Mesa, o la misma Alicia, o todos los personajes. Y si no, pues los paisajes que describe José Eustacio Rivera en La Vorágine. Y es que la novela es la novela fundacional, es decir, ahí empieza la verdadera literatura nacional colombiana, con María de Jorge Isaacs y después 100 años de soledad, antes con otras novelas no menos importantes, pero que motivan a la gente a escribir, a describir lo que ve, lo que siente, lo que piensa, que debe ser el futuro del país, porque está ahí están proyectándolo. Y entonces dice uno, de verdad, esta vaina mejoraría si hacemos un puente sobre el Orinoco y nos unimos con Venezuela, o si hacemos un barquito, no de papel, sino un barco que una a Caracas con Riohacha, con Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, y de pronto por ese canal nos vayamos al Pacífico, a Vallasolano, a Buenaventura, a Tumaco, después a Esmeraldas en Ecuador, más abajo al Perú, a Chile, y le demos la vuelta allá por Uruguay y subamos a Brasil y lleguemos otra vez a Caracas. O sea, reunir a todos los latinoamericanos a raíz de un viaje y que nos conozcamos y nos unamos para que nos volvamos más latinoamericanos unidos y no en conflicto permanente. Vamos a dar en esta primera parte ahí con la recomendación de leer La Vorágine y vamos a hablar de este personaje que está en este cuadro en la segunda parte.
A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación en la calle y en los territorios. Bueno, a propósito de la literatura, este año también estamos cumpliendo como 100 años de la escritura de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Son poemas que son muy conocidos por casi todos los lectores, entonces no vamos a leerlo integralmente y más bien vamos a leer algo de Matilde Urrutia, su última señora, que se llama Mi vida junto a Pablo Neruda, Memorias, de la editorial Seis Barral, y que nos facilitó Amparo Restrepo. Entonces, en uno de los apartes recuerda en París por tercera vez, porque pues Pablo Neruda, además de poeta, fue diplomático. Pero leamos lo que dice su señora Matilde Urrutia. Llego a París por tercera vez, sé que nadie me espera y no me importa. Vengo cargada de tesoros, aprieto mi cartera muy fuerte. Allí dentro vienen los papelitos con los besos de amor que Pablo me ha escrito. Vengo acompañada por este amor tan grande y por tantos y tantos recuerdos vividos en ese pueblito de Nailo. Esta palabra, Nailo, fue y seguirá siendo para mí una palabra mágica. La digo y la oigo y es como si se abriera una caja de sorpresas, saltan risas, besos, aparece el lago Lemán meciendo sus cisnes y sus gaviotas hambrientas. Y ahora, de nuevo en París, llegué a mi pequeño departamento, era un poco como volver a lo mío. Es curioso cómo se va sintiendo la sensación de hogar, donde se encuentra la ropa, la cama donde se ha dormido y esa pequeña cocina a donde entré enseguida para hacerme una taza de café. Estaba alegre, me senté con mi taza de café al lado de una pequeña ventana de buhardilla. Pienso, no sé por qué, en mi pequeño hogar en México. Ese recuerdo tan fuerte los primeros días se iba desvaneciendo. Ya era menos apremiante, lo sentía como un recuerdo que mi corazón quería extinguir. Estaba reñido con mi felicidad presente. Ahora solo contaba todo lo relacionado con Pablo, con mi amor. Parece que una mano poderosa mandaba mi destino. México se quedaría en mi recuerdo como perdido en el tiempo. Qué manera de escribir tan bonita y de escribir, imagínense, guardando los versos que Pablo me ha escrito. Eso es una maravilla, me parece. Y el recuerdo de las cosas, el apartamentico,
pequeño, pero que trae muchas alegrías, muchas satisfacciones. Aquí compartí con Pablo, aquí tomamos café, aquí nos asomamos a la ventana para ver París. Aquí preparamos una cena para los dos, nos tomamos un vino delicioso, rico. Eso es lo que hay que aprender a escribir, a contar, como lo hace aquí Matilde Urrutia. Al final cuenta ya las cosas dolorosas que le tocó vivir cuando Pablo Neruda murió. Que a propósito, Pablo Neruda era el seudónimo con que escribía Neftalí Ricardo Reyes Basualto. Ese era el nombre de pila de Pablo Neruda. Y entonces leer los 20 poemas de amor y esa canción desesperada es como para motivar a cualquier muchacha para que lo valore a uno pequeño. Pues digamos, uno ve a Pablo Neruda, un hombre alto, grueso, más bien voluminoso, gordo, como los personajes de nuestro Fernando Botero, pero era un hombre poeta que decía cosas, que vivía en poesía, vivía para la poesía, y cualquier cosa era fácil para él, un motivo de inspiración y producir un verso, un soneto, un poema. Entonces, gracias a Matilde Urrutia por escribir y describir también todas esas vivencias, convivencias compartidas con el poeta chileno, que dice no fue que se murió, fue que lo mataron, lo asesinaron, lo envenenaron. Entonces, tiene que ver con Salvador Allende y todas las triquiñuelas de Pinochet en coordinación con la CIA y el jefe de las relaciones públicas murió hace como unos 2 meses. Pero es la historia que cuenta este libro. Entonces vamos a agradecerle a gente como Matilde Urrutia. Y otra cosa que en esta semana es que se conmemoró. Entonces hay historias de la radio, todas, el origen de RCN, de Caracol, de Todelar, de Radio Santa Fe, obras comunitarias, de prensa, que fue una de las emisoras que utilizó esa potencia de la radio para que en unos transistores que para economizar batería le ponían 6, 8 pilas amarradas al transistor y los campesinos oían Radio Sotatensa y hacían su bachillerato. Y aquí pues felicitar a la emisora comunitaria Luna Estéreo, que también hace divulgación cultural desde hace mucho tiempo. Allá hay un programa que se llama Encuentro con la Literatura, que fue producto de una convocatoria del Ministerio de Cultura y Fundalectura para leer 10 autores latinoamericanos y si enumeramos de abajo para arriba, como de sur a norte, estaba Julio Cortázar, subimos a Chile y estaba Pablo Neruda, más arriba Mario Vargas Llosa de Perú, y en Colombia, pues naturalmente Gabriel García Márquez, estaba Piedad Bonet, María Mercedes Carranza, León de Greiff, Raúl Gómez Hattin, el poeta, y de México Carlos Fuentes y Juan Rulfo. Y ahí empezó toda una fiebre literaria por promover la lectura, por hacer que la gente leyera más y entendiera lo que lea, porque es que hay que comprender lo que uno lee, cuál es el mensaje del escritor, qué es lo que nos quiere contar, qué está escribiendo, qué está motivando. Y entonces eso ha sido una actividad de la emisora comunitaria Luna Estéreo que hay que agradecer desde Canal 8,
porque yo creo que muchos de los periodistas empiezan por una pasantía de radio y después siguen a otros medios audiovisuales, como Canal 8, por ejemplo, y otros han seguido más arriba por canales regionales y nacionales. Entonces hay que agradecer a la gente de la radio. Voy a leer otro artículo hablando de la radio, porque es que a veces entonces dicen, no, fueron los inventores de la radio, fueron los... Pero veamos lo que dice Santiago, que es un PhD en astrofísica, observatorio astronómico. Dice, cuando el 2 de junio pusiera a funcionar un sistema de transmisión de ondas de radio. Popov era un joven físico con amplios conocimientos en ingeniería que se desempeñaba como profesor en la escuela de torpedos de la Armada rusa. Su interés en la ciencia del momento lo llevó a sorprenderse por el descubrimiento de Henry Hertz, acuérdese de las ondas Hertz, quien había podido generar ondas electromagnéticas de varias frecuencias, desde radio hasta microondas. Después de atravesar el Atlántico para visitar la Exposición Universal de Chicago, Popov llega inspirado por los experimentos con electricidad de Nikola Tesla, que es también muy famoso hablando de energía eléctrica, que se presentaron en la exhibición, y se propone construir un dispositivo capaz de captar esas ondas hertzianas desde largas distancias. Entonces es una constancia de esa competencia que a veces el primero que registra la patente resulta como inventor, pero lo mismo pasó con la telegrafía. En Italia había una persona experimentando y otra en los Estados Unidos, pero el que primero registró la patente es el que figura en la historia como el inventor del sistema. Entonces, que pase muy bueno en la radio y que siga, porque dijeron, no, ya apareció el podcast, desaparece la radio. Pero eso dijimos hace 70 años, apareció un sistema diferente de comunicación, y entonces desaparece la otra. No, ahora apareció el podcast y dijeron, bueno, el podcast va a hacer que la radio desaparezca. No ha desaparecido, sigue vigente, porque es que perdón, ese gusto por la radio es como hereditario. Yo oía a mi papá oír Radio Santa Fe a las 5 de la mañana, hablando de la flota mercante gran colombiana, que era una flota mercante de una sociedad de los países casi que libertó Bolívar, de Venezuela, Colombia, Ecuador. Y esa flota mercante fue famosa y reconocida. Entonces uno se acuerda de esos comerciales, las telenovelas de Charlie Po, de una cubana que era El derecho de nacer, y a uno le sigue gustando la radio. Yo soy de los que me levanto por necesidades a las 3, 4 de la mañana y de ahí me pego al radio y oye uno noticias, oye música, sale más informado a las 6:30 de la mañana. Entonces, felicitaciones y agradecimientos muy sinceros a la radio local, emisora comunitaria Luna Estéreo, a su gerente Edgar Moreno, a Miguel Vargas, el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Chía. Y para finalizar, entonces la invitación es a recordar a Jaime Garzón, que aparece en esta lámina de periódico, porque uno sale con este retrato y
y resulta que la gente le dice, uno se acuerda de este señor, ay sí, cómo no, claro, cómo no me va a acordar, cómo se llamaba, ay, lo piensan 5 veces hasta que uno le recuerda, es Jaime, claro, el periodista ese chistoso que salía por televisión, pero es que el chistoso era abogado, politólogo y periodista, y hacía humor político. Entonces le recordaba a uno el domingo en la noche qué había ocurrido toda la semana, cómo se había comportado el Congreso, el presidente de la República, las altas cortes, y lo hacía en una forma muy humorística. Entonces tenía personajes como Néstor Elí, que era el portero del edificio Colombia, otro que Godofredo Cínico Caspa, un godo, un conservador a ultranza, que desechaba todo lo que no estuviera con él, y la gente de bien, la gente que tenía con qué vivir y como una cultura que le permitiera designar al presidente de la República, y que la caterva, no, ¿cómo se les ocurre crear un ministerio de la cultura? Eso para los Urrutia, para los López, pero el pueblo, ¿qué saca? ¿Cuándo va a ser actor un campesino? ¿Cuándo va a escribir un poema? Eso no, eso ¿para qué? Eso es crear burocracia, ¿no? Ahora estamos convencidos de que el Ministerio de Cultura era una necesidad y que tenemos buenos, excelentes ministros y que han expandido la cultura, toda la cultura, porque es que nosotros somos un país de culturas. Entonces en el Pacífico se habla de chirimías, de alaoaos, y en la otra Atlántica, en el Caribe, se oye escumbia, se oye porro, se oye vallenato, paseo. Bueno, entonces todo eso tiene que ver con la cultura, la artesanía, la forma de vestirse, ¿no? Las batas guajiras, las guajireñas, las bolsas esas maravillosas que tejen las mujeres y los hombres, porque dicen que la bolsa la hacen las mujeres, pero la correa la tejen los hombres. Entonces todo, tenemos música, tenemos literatura, tenemos formas de comer, la gastronomía. Entonces todo eso es una maravilla que hemos aprendido, y hay que viajar, hay que conocer los pueblos, no solamente la capital, Bucaramanga, hay que ir al Socorro, hay que ir a Girón, a los pueblos patrimonio, a Barichara, a Villa de Leyva, hay que conocer Lorica en Córdoba, o Cereté, o tener que ir a uno a Nariño, al Festival de Blancos y Negros, o al Carnaval de Barranquilla, o a la Feria de Cali, o a la Feria de Manizales. Todo eso es parte de la cultura y eso lo regula, lo patrocina, lo promueve el Ministerio de Cultura. Entonces, recordar a Jaime Garzón, asesinado, va a ser 25 años, un 13 de agosto, día viernes, a las 6:27 de la mañana, cuando se dirigía a Radionet, a trabajar en la radio, estamos conmemorando. Y entonces no podemos olvidar a Jaime Garzón, que no hemos encontrado todavía su reemplazo, una persona muy hábil, muy informada, súper enterada. Yo no sé de dónde tenía tanto corresponsal, pero sabía todo lo sabía. Cuando llegaba 40 minutos a la televisión, uno tenía que estar informado, haber leído periódicos locales, regionales y mucho radio para que entender los mensajes de Jaime Garzón, que sintetizaba con un chiste, con una vestimenta, con una actuación. Maravilla. Entonces vamos a seguir insistiendo en que para el 13 de agosto, como la novela de Gabo, en agosto nos vemos, pues nos vamos a ver para homenajear a Jaime Garzón en los 25 años de su asesinato, llegando a Corferias, a Radioneda, a hacer su programa de radio con Yamid Amat. Entonces vamos a seguir hablando de Jaime y sus personajes, de Dioselina Tibaná, que era
la cocinera de Palacio, pero que tenía informado de qué era que lo que decía el presidente y la primera dama, y qué iban a comer, y cómo organizaban las actividades de ellos, y cómo nombraban y cancelaban contratos. Entonces todo él mismo hizo una parodia alguna vez y se despidió. Él era un muy creativo, diría yo, para hacer, y le paraban bolas. El día que lo contrató Caracol, la gerente le dijo, bueno, ¿y quién es usted? Dijo, yo no sé, si supiera ni estaba aquí, porque era un tamador de pelo, y eso parecía que la indispuso a ella, pero los libretistas, Eduardo Arias y Antonio Morales, que hizo un libro de Godofredo Cínico Caspa, dijeron, no, pero si ese es el personaje que necesitamos, que muestre las noticias de una manera jocosa, diferente. Y él, pues sí, tenía unos libretos que le hacían los personajes que ya dije, Antonio Morales, Eduardo y otros, pero improvisaba mucho y a veces decía algunas vulgaridades, pero decía, decir una vulgaridad no es tan malo como que hay un niño descalzo en un semáforo vendiendo cigarrillos, en lugar de estar en la escuela, en el colegio, educándose, culturizándose. O sea, eso es más grave, eso es más pecado, eso es más grosero. Entonces todo eso nos hace recordar a Jaime y hacer que le estemos desde ya, en febrero, preparando un homenaje en agosto. Vamos a dejar por hoy, muchas gracias por dejarnos entrar a sus casas y nos vemos el próximo miércoles a las 8 por el Canal 8.